Eh, bueno, ya está la presentación. Yo lo que voy a presentar es sobre la educación superior centroamericana. Eh, Voy a hacer referencia primero sobre dos aspectos que creo que son importantes a la luz de los temas que se están discutiendo que creo que son importantes de mencionar con lo que es la integración y lo que son las acreditaciones, todo lo que se esté hablando en la UNESCO para lo que son, pues, lo que le interesa realmente al estudiante, ¿no? Que es que pues hayan validaciones, que lo que son los temas de los estudios tengan una pues convalidación, que pueda haber una movilidad entre los diferentes países y estrechar los lazos entre las diferentes instituciones de educación, tanto públicas como privadas. Entonces es importante destacar una iniciativa que se ha dado en Centroamérica, que es reciente, que voy a desarrollar a la luz de un marco legal que ya viene de hace aproximadamente unos 30 años en Centroamérica, que viene en realidad con un sistema que es el sistema de integración centroamericano. En Costa Rica en Costa Rica se han hecho digamos, unas iniciativas en el SICA hace 30 años, y esto conllevó a una estructuración centroamericana que se hace, obviamente se estrecha con mayor fortaleza a raíz de las guerras civiles que hubieron en los años finales de los 70s, inicio de los 80s, y se dan una serie de interacciones. El SICA como sistema de integración centroamericano tiene una línea que es la parte de educación superior, que lo hace a través del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Ahora, este Consejo Superior Universitario es estrictamente para universidades públicas. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde quedan las universidades privadas? Porque lo que es cierto es que la educación superior privada en Centroamérica ha tenido en los últimos, yo diría, 15 años un auge bien importante. Tanto así que podría decirse que el 65% aproximadamente de las universidades son privadas. Y esto, al margen de las discusiones tanto técnicas como ideológicas, ha traído resultados positivos para la región, no solo por temas de titulación, sino porque se ha demostrado que ha habido una mayor empleabilidad y ha ayudado a países de la región, llámese Salvador, Honduras, Guatemala, a mejorar aspectos no solo de empleabilidad, sino también de capacidades en países en los que teníamos pues una exportación primaria, y hemos ido avanzando hacia mercados de exportación terciaria, tema de tecnología, países como Costa Rica, que los tiene bastante desarrollados. Y evidentemente esto es importante a la luz de lo que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que nos está exigiendo a varios países que somos miembros, aproximadamente 30, poder tener ciertas capacidades. Y aquí es donde entra, poder hacer ciertas sinergias entre las diferentes entidades educativas. Entonces, este Consejo Superior Universitario Centroamericano tiene una historia interesante, porque está consolidado, tiene un tiempo de maduración que ya lo ha superado. Y yo digo que es importante el tiempo de maduración porque cuando empiezan los modelos de integración siempre está no discusión, pero siempre hay una dificultad para el sector privado para poder acceder a ciertos beneficios que tiene el sector público cuando está obviamente con el apoyo de sistemas que son propiamente públicos, ¿no? Entonces, los rectores y presidentes de las federaciones estudiantiles de las universidades, justamente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, hace 5 años aproximadamente, abrieron se empezaron a hacer una serie de iniciativas
para poder hacer un plan, digamos, de mejora con participación de, digamos, no solo lo que es la educación superior centroamericana, sino además tener, con motivo de lo que han sido los tratados de libre comercio, yo sé que el tema de la Organización Mundial del Comercio siempre ha sido una discusión que sabemos que es importante tenerla en cuenta, que es este intento siempre de la Organización Mundial del Comercio tener la educación superior como parte de una de las líneas de lo que se ve en los tratados de libre comercio, que más adelante lo comentaré en un caso en particular que se está viendo también en Centroamérica. El Consejo Superior abrió un espacio y en el 2018 se hizo ya una propuesta formal en la que incorporó además a las universidades privadas centroamericanas. Ahora, ¿qué es lo que se busca con el marco de cualificaciones? Porque esto es un tema que hay que verlo en diferentes ámbitos. Y eso podría ser ya otra presentación, porque la idea aquí es hacer digamos, yo poder darles una explicación de dónde está la educación superior en Centroamérica y darles algunas digamos, ideas de dónde hay unos puntos interesantes para poder hacer alguna reflexión de sistemas en los que a veces uno no los tiene en cuenta, ¿no? Centroamérica siempre ha sido considerada como una región olvidada. A veces uno piensa que los centroamericanos lo vemos así, ¿no? Termina Panamá y después arranca México, ¿no? Entonces, el tema de esta propuesta ya tiene, para nosotros tiene dos elementos importantes, que es no solo los lineamientos de la UNESCO, que son, digamos, homogéneos, y eso pues es identificable en todo lo que son los documentos de trabajo que están en el portal mismo de la página web de la UNESCO, sino que además hay una propuesta interesante para poder lograr lo que es la transitabilidad que se está hablando tanto entre la educación, que aquí en Perú tenemos los centros tecnológicos, los CETPRO, la educación tecnológica, la educación superior y el tema de la maestría. ¿Por qué? Porque y eso es algo que se ve como un apoyo al estudiante en una transitabilidad de que uno le da una educación de calidad en diferentes etapas de su formación académica. Y esto, hay dos aspectos que han sido los más difíciles, por eso quiero poner que a veces uno dice que son los más fáciles, pero son en los que cuesta mucho ponerse de acuerdo. Uno de ellos fue los rangos de créditos académicos por niveles. Esto se definió que para el grado académico de técnico superior no iba a haber más de 100 créditos, para lo que era bachillerato de 120 a 144, licenciatura y así va. Entonces, esta propuesta de créditos lo que ha buscado es que todos los miembros, que obviamente son las universidades públicas y las universidades privadas que se incorporaron a través de la asociación y que participaron, vayan incorporando esto sin perjuicio de que la normativa nacional también lo pueda exigir, porque obviamente también tenemos todos los procesos de normativa nacional, como aquí hay lo que es licenciamiento, pero evidentemente el factor acreditación también influye en el aspecto de tener de cierta manera ya homogeneizados estos criterios que digamos, van a permitir hacer más fácil al estudiante hacer las convalidaciones y como hemos visto en la práctica, estudian 2 años en una universidad, después se van a Rotterdam a hacer sus estudios en la parte de especialización naviera y regresa. Entonces es realmente ir de la mano con lo que estamos hablando de la globalización y ahí va a venir un tema también importante que va a venir con el aspecto de cómo uno apoya al estudiante a que lo pueda lograr, ¿no? Porque también está el aspecto de cómo tenemos un apoyo económico, aquí lo vemos con Beca 18, y también hay unos mecanismos que en Centroamérica han implementado que también no voy a desarrollarlos, pero que han permitido también que esto se pueda, digamos, hacer se pueda interconectar con estas posibilidades. Entonces, el aspecto de los créditos ya se pudo, digamos, poner como
como una realidad para que las universidades, institutos puedan adaptarse a esto. Y lo otro han sido el tema, señor Filmina, lo que han sido los rangos de tiempo por niveles. Entonces, aquí tenemos también esta propuesta que ha sido y que se está implementando. Todo esto ha sido aprobado en el año 2018, o sea, es algo bastante reciente, y eso está en implementación, como les digo, en varias universidades. Las que ya están trabajando con estos conceptos en realidad han sido, curiosamente, las privadas son las que se están moviendo más rápido en esto. Interesante porque el Consejo Superior que promueve esta iniciativa es el de las universidades públicas, pero las privadas, que componen el 65% de lo que es la educación superior en Centroamérica, han sido ágiles en este aspecto, a pesar de que las federaciones estudiantiles participaron de este proceso, ¿no? Porque no hay que dejar de lado que se incluyeron a las federaciones de los estudiantes para que estuvieran involucrados. Ahora, habiendo visto el aspecto de la integración, que para efectos de mostrar una de las virtudes que tiene la educación superior centroamericana, que además esto hace una suerte también de mejores prácticas. Las acreditaciones se hacen a través de, cada país tiene su sistema de acreditación, pero está homologado obviamente por el Consejo Superior de Universidades. Entonces le da una predictibilidad al estudiante, y lo que uno realmente, cuando es estudiante, que uno ha pasado por esa etapa, es que uno, cuando está en primer ciclo, es muy importante la regla del juego, ¿no? Y a pesar de que uno sabe que las currículas y las mallas cambian más ahora en ciertas carreras que la tecnología lo impone, hay aspectos que sí son importantes, que sean predecibles para un tema que es tan sensible como lo que es la titulación, las convalidaciones. Entonces, eso se ha articulado bastante bien. Por un lado, lo que son los aspectos de regulación y los aspectos de acreditación. Ya con esto yo hago un repaso de los aspectos más relevantes en cuanto a lo que es educación superior, y sí quería ya tocar un tema importante, me parece, que es lo que está sucediendo con la educación superior privada, a raíz también de la anterior ponencia. Y yo creo que es importante considerar que, como dijeron, pongo el caso de Costa Rica. En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, que es pública, yo considero que sigue siendo la de mayor prestigio. Yo soy abogado, la Facultad de Derecho sigue siendo, creo que, la mejor. Evidentemente, desde un punto de vista de cuánto cuesta, es muy económica. Eso ha permitido que el país tenga una movilidad social importante, pero también hay que considerar que Costa Rica invierte 7.2% del PBI en educación. Es el país que más invierte dentro de los países miembros de la organización de la OCDE. Entonces, el tema va de la mano también con la voluntad política, ¿no? Yo creo que siempre hay que ver que la educación tiene que ver con una voluntad política, y esto está dándose también en Centroamérica. Las universidades centroamericanas tienen prestigio, pero no hay que menguar la calidad también de la universidad privada, que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, en este momento tenemos 50 universidades privadas en un solo país. Pero si uno ve Centroamérica como un mercado integrado, es un mercado con una población de 50 millones de personas. Es prácticamente la misma población que tiene Colombia. Colombia tiene 49 millones. Entonces, en los porcentajes del PBI que están invirtiéndose en Centroamérica en educación, Nicaragua es un ejemplo. Obviamente hay brechas que hay que cubrir. En el caso de Nicaragua
han podido avanzar, lo importante son los retos en la educación superior, están por encima del 5%, que es el promedio. Entonces, vemos que la educación pública está yendo bien, pero ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, en los últimos 2 presupuestos están dándose recortes. Entonces, se están dando recortes. En educación superior privada, está llenando esta necesidad de los gobiernos de recortar presupuesto a lo que es educación superior pública. Entonces, está dándose que la inversión privada está dando un apoyo al estudiante. En Costa Rica, justamente para el presupuesto de este año, ha habido un recorte de aproximadamente 17 millones de dólares. O sea, es un presupuesto alto. El de Costa Rica son 310 millones en educación, con una población casi de 4,5 millones de personas. Pero el tema de la educación superior, y por eso yo utilizaba o hice hincapié en este modelo de integración entre la educación superior pública y privada, es que se ha ido logrando la integración de ambas, de la educación tanto pública como privada, y eso está dando resultados a favor de los estudiantes. Se están viendo mejoras en lo que son las ofertas. La oferta de carreras ha mejorado muchísimo. Esto ha hecho de que varias empresas que anteriormente estaban en México hayan abierto sus operaciones en Centroamérica, porque han podido lograr la contratación, y eso son cifras de Manpower, porque han habido carreras que han podido lograr brindarle al empleador, al profesional, y eso ha sido sobre todo en el tema tecnológico, la relación entre empleabilidad y la parte educativa. Entonces, un poco para cerrar, es decir, Centroamérica es un país que, si uno ve, Centroamérica es una región que ha tenido sus dificultades, ha tenido guerras civiles en los 80s. La integración donde se ha dado mayor fuerza ha sido evidentemente a través de los tratados de comercio aduanero, por un tema lógico, pero a través de la educación se han logrado muchas sinergias que ahora se están viendo en la educación superior, muy fructíferas, que se están viendo a largo plazo. Y esto se está dando cuando las universidades públicas han reconocido el factor relevante de un sector atendido, que es el 65% por la educación privada, educación superior privada atendida en la población. Es decir, hay que ver que estos son buenos ejemplos, y evidentemente viéndolo siempre desde la óptica de qué es lo mejor para el estudiante, ¿no? Que es, como estamos viendo, lograr que los estudiantes tengan mayores ventajas y tener una población cada vez más preparada para el mundo que viene. Y yo creo que esos son temas que apremian, porque cada 5 años, es cuando elegimos presidentes, el mundo cambia, ¿no? En 2 años ahora están los mismos programas, ahora estuvimos aquí viendo la dificultad que uno tiene, y yo creo que tenemos que ver que la educación va más allá de conceptos entre lo público y lo privado, ¿no? Y eso es hasta a través de mecanismos que son en temas de calidad. Bueno, yo eso es lo que quería presentarles. No sé si a ver la parte con la siguiente ponencia. Gracias, doctor Guardia, por tan clara exposición. Lo invitamos a tomar asiento en el estrado e invitamos a la doctora Melanie Echevarría a presentarnos su ponencia sobre el derecho educativo centroamericano enfocado en la educación escolar. La doctora Echevarría es asesora legal regional del Grupo de Asesores Latinoamericanos por la Educación GLAE, con sedes en Costa Rica y Guatemala. Tiene usted, estimada doctora, 22 minutos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quisiera empezar agradeciendo al Instituto Peruano de Derecho Educativo por la invitación, al doctor Lescano por tener el coraje y la valentía de tomar la batuta en este tipo de eventos y abrir la brecha
para que todos nosotros podamos estar el día de hoy y ampliemos nuestro conocimiento en el derecho educativo. Como mencionaron, mi exposición va a versar no sobre educación superior, sino sobre la educación escolar. Sin embargo, el día de hoy el objetivo es que ustedes puedan ver la importancia que tiene el derecho educativo tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. El tema de la conferencia que hoy nos ocupa es el derecho educativo y su importancia en la construcción de políticas y marcos regulatorios. Y para el efecto, quiero comentarles un poco acerca de la educación formal en Centroamérica. El contexto histórico y social de la educación formal en Centroamérica ha sido un contexto que ha arrastrado estructuras desde el pasado. Sabemos que desde la antigua Grecia, desde la antigua China y en las civilizaciones más antiguas el conocimiento era muy limitado para las personas de escasos recursos. Las dinastías, los maestros estaban muy relacionados con la religión y solo aquellas estratosferas altas de la sociedad podían tener acceso al conocimiento. Luego, con el estallido de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, nosotros quisimos modificar esa situación y transformamos la estructura de los países a un Estado-nación. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se transformó el poder que estaba de acceder a la educación y se trató de trasladar a todos los habitantes. Sin embargo, lo que hicimos es que el poder se mantuvo en el Estado y entonces el docente y el educador, la función que tenía era la de preservar las instituciones como el Estado y la religión. Es decir, que no tuvo desde el inicio una función creadora, sino una función únicamente de mantener las instituciones del Estado para lograr un vínculo de las personas con su nacionalidad. Si analizamos esa situación objetivamente, no es malo que tengamos un vínculo con nuestro Estado, al contrario. Sin embargo, sí es malo que nosotros, como latinoamericanos, no hemos podido tomar el poder de nuestra educación. Como decía en una disertación en la mañana, los latinoamericanos tenemos que tener la libertad de poder decidir la educación que nosotros queremos. Y es eso precisamente lo que el derecho educativo busca, romper los paradigmas y romper las estructuras existentes hasta el momento. ¿Hemos logrado la construcción del conocimiento y del proceso educativo? Sí, en buena medida. ¿Hemos logrado el desarrollo de la investigación y la justicia curricular? Que la justicia curricular se refiere a la adaptación de nuestra realidad a los currículums. Vemos ahora el desarrollo de carreras técnicas, sin embargo, de alguna manera sentimos que hay una brecha entre el proyecto curricular y entre la realidad de nuestros países. ¿A qué desafíos se enfrentaban las instituciones educativas entonces en el pasado? A lograr la implementación del método científico, a combatir el analfabetismo, a lograr estándares que de paso son estándares universales, es decir, que los países se tenían y se tienen actualmente que adaptar a estándares de otras naciones y a estándares de otros continentes. Era homogéneo y las escuelas y los colegios privados tenían el principal desafío de contratar docentes porque no habían docentes que estuvieran graduados y capacitados de conformidad con la ley y de captar alumnos, porque precisamente por el analfabetismo en gran medida que ocurría en estos países, era difícil que las personas acudieran a recibir la educación que necesitaban. En este contexto es que se creó el marco regulatorio para Centroamérica. Nosotros comenzamos por analizar cuál debería ser el contenido mínimo del marco regulatorio escolar y determinamos que el contenido mínimo debería ser referencia al derecho a la educación pública y privada, que como ya se ha mencionado es necesario que esté distante, pero que tenga regulación específica para cada uno, la estructura curricular, la convivencia escolar, la calidad de los docentes, los contratos con los padres, el impago, porque lamentablemente, como hemos hablado, esto sucede tanto en educación superior como en educación media y educación primaria. Los padres exigen una educación de mayor calidad, sin embargo, cada vez es más frecuente que no quieran brindar una contraprestación económica por la calidad de la educación que están recibiendo. Y la innovación y las habilidades blandas, que es el tema que se ha platicado últimamente, porque es muy necesario, como van a poder ver en los ejemplos que a continuación les describo.
¿Cuál es el contenido actual del marco regulatorio? Contexto general de la educación. Hay mucha regulación en materia de niñez y adolescencia, calidades de los docentes, que de paso únicamente exigen a los docentes cierta titulación. Sin embargo, no existe un adecuado seguimiento para ver que la titulación que se está requiriendo efectivamente mejore la calidad de la educación. Y regulación en materia de convivencia. Y el día de hoy quiero compartirles un poco acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido en casos reales en Centroamérica y cómo es tan importante ver la legislación existente a la luz del derecho educativo y no únicamente interpretarla literalmente. En Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala establece el derecho a la educación y establece que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Lamentablemente, esta última frase, sin discriminación alguna, se ha interpretado en el sentido de favorecer o declarar con lugar denuncias que se han presentado por padres de familia que quieren que sus hijos ingresen a centros educativos privados, pero no quieren pagar para que ellos reciban la educación. Y entonces las instituciones que no están capacitadas establecen que, como la Constitución dice, sin discriminación alguna, deben de otorgarle ese derecho. Tuvimos un caso en particular que nos llamó mucho la atención de un niño que tenía autismo. El papá quería que el niño estudiara específicamente en ese colegio privado. El Ministerio Público ahorita está en proceso de probablemente condenar al colegio por no haber admitido al niño, a pesar que se le explicó que hay centros educativos de educación especial que podían atenderlo porque ellos no tenían la capacidad, y si atendían al niño ellos no iban a darle una educación como él necesitaba. Otra vez, nuevamente, no existe un derecho educativo como tal y por lo tanto no existen principios o doctrina a la cual las autoridades puedan referirse y analizar esto bajo la luz del derecho educativo. El artículo 73 establece que los centros educativos privados funcionan bajo la inspección del Estado. Y es bien interesante porque más adelante vamos a ver que existen distintas palabras para la función que el Estado tiene en los países de Centroamérica. En Guatemala es únicamente inspección, no es control, no es manejo. Sin embargo, de esa forma es que lamentablemente se está aplicando. En El Salvador, el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza. Y nuevamente, aquí llama mucho la atención que es la libertad de establecer centros privados de enseñanza, no refiere a la libertad de enseñanza, que en El Salvador hemos tenido casos también de personas que han querido innovar en el currículum educativo y que no lo han podido hacer porque no se establece claramente la libertad de enseñanza, sino únicamente la libertad de establecer centros privados de enseñanza. La Constitución de El Salvador contempla también las finalidades específicas de la educación, otra cosa que llama mucho la atención porque limita el campo y la finalidad que los centros educativos en Centroamérica pueden, y concretamente en El Salvador, pueden establecer. Y en el artículo siguiente establece: para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga. Únicamente habla de la capacidad, las leyes específicas no hacen un análisis concreto de qué calidades requieren los docentes, sino la práctica en Centroamérica es con cumplir el título formal que lo acredita para dar clases, el docente está perfectamente acreditado y no hay un seguimiento de la evaluación de la gestión y de la calidad de la educación que se da. En Honduras, la Constitución establece que los padres están obligados a educar a sus hijos y se brindará especial protección a los menores cuyos padres o tutores estén imposibilitados económicamente para proveer su crianza. Es bien interesante porque uno se imagina que este artículo es el primer artículo que los padres de familia tienen en la mente al momento de lidiar con un colegio. Sin embargo, en la mayoría de los casos nosotros tenemos que comunicarle a las autoridades educativas que los papás son los primeros formadores de sus hijos y que el colegio brinda una educación subsidiaria, tanto el colegio privado como no digamos el colegio público. También la Constitución establece que debe vincularse directamente la educación nacional con el proceso de desarrollo económico y sabemos que los países de Centroamérica tienen bajos índices de desarrollo económico. Entonces la educación constitucionalmente
está vinculada al desarrollo económico y social del país. Eso quiere decir que si los países de Centroamérica tienen un desarrollo económico pobre, la educación va a ser exactamente proporcional al desarrollo económico. Este artículo regula la injerencia del Estado en Honduras y dice será autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Vemos aquí que aquí cambia un poquito la cosa con Guatemala, porque ya no solo dice bajo la inspección del Estado, sino que dice autorizada, organizada, dirigida y supervisada. Es decir, que la injerencia en la educación que el Estado tiene en Honduras es mayor. Ningún centro educativo podrá ofrecer conocimientos de calidad inferior a la oficial. Es decir, que ni siquiera el enfoque no debe de ofrecer la mayor calidad de la educación posible, sino únicamente lo limita a que no puede ofrecer calidad inferior a la educación oficial. No existen tampoco parámetros para medir o programas como los que hemos visto en la educación superior para medir la calidad de la educación oficial. Es decir, que no hay parámetro ni para la pública ni para la privada. En el Estado de Nicaragua establece la Constitución que la educación el Estado está obligado a prestar la educación sin exclusión y está obligado a mejorarlo y ampliarlo. Y establece que la formación tiene que ser dotada de una conciencia crítica. Es decir, que vemos un patrón en las constituciones de Centroamérica en la que el Estado es un Estado paternalista que debe encargarse de la educación en todo sentido, tanto en cobertura como en calidad. El acceso a la educación, nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Volvemos a ver el patrón. Y los centros privados dedicados a la enseñanza pueden funcionar en todos los niveles sujetos a los preceptos de la Constitución. Es decir, que básicamente el marco regulatorio de Centroamérica establece un mínimo parámetro económico y cualitativo para la educación que le estamos dando a los niños y adolescentes de Centroamérica. En Costa Rica, la educación pública preescolar, general, básica y diversificada tiene asignado un presupuesto que no puede ser inferior al 8%. En Costa Rica vemos que no puede reducirse del 8%, sin embargo, en el resto de Centroamérica, en la mayoría de países, no hay un porcentaje constitucionalmente establecido. Esto ha provocado que en varios países la asignación constitucional y presupuestaria que se hace es del 2%, 3%. Es decir, que la Constitución por un lado establece la obligación total del Estado de invertir todos los recursos posibles para garantizar la educación gratuita en los colegios y por otro lado no establece una asignación presupuestaria mínima o por lo menos una asignación en otras leyes decente para poder cubrir esa demanda constitucional y ese derecho que le estamos dando a los padres y a los alumnos. En materia de niñez y adolescencia hay una gran cantidad de regulación también. Es bien interesante ver que en los países de Centroamérica hay legislación en materia exclusiva de niñez y adolescencia, pero hay países que, como el derecho educativo no está formalmente establecido, han incluido disposiciones de derecho educativo en las leyes que hablan en materia de niñez y adolescencia. Esto por una parte ha sido bueno, ya que está contemplado de alguna manera en la legislación, pero por otra parte ha elevado la categoría de ciertos derechos o ciertos requisitos para los colegios al nivel de derechos humanos. Y eso es algo muy peligroso por el mismo hecho que el Estado no tiene la capacidad de garantizar plenamente en la calidad que las leyes están exigiendo la educación. Y encima es obligación del Estado, ni siquiera es en conjunto con las entidades privadas que sí tienen la capacidad de brindar una mejor calidad de educación y una mayor cobertura. La ley de Guatemala establece que los alumnos deben ser escuchados previamente a sufrir una sanción. Un ejemplo claro de la importancia del derecho educativo en este tipo de casos son los casos de abuso sexual y acoso sexual que han aumentado en todos los países y más aún en los países de Centroamérica. Porque los colegios privados y los institutos han observado este artículo y han dicho, en casos de abuso o acoso sexual, yo llamo a la víctima y la escucho. ¿Y qué es lo que pasa? Le llama la maestra, le llama la directora, le llama a otra persona, luego le llama el ente encargado de la investigación penal y se produce una revictimización de la persona que ha sido afectada. Y eso es consecuencia de no conocer el derecho educativo y de no conocer los principios y de no saber que estas disposiciones tienen que ser interpretadas en un conjunto, no únicamente a la literalidad.
La ley de El Salvador también establece que la madre y el padre tienen obligaciones comunes y que para aplicar este principio hay que ponderar los derechos que se están evaluando. Esta legislación pues sí contempla causales de ponderación y establece ahí qué criterios se deben de tomar en cuenta. Pero nuevamente, si lo analizamos en el conjunto de la legislación centroamericana, no todas las legislaciones tienen este tipo de disposiciones tan específicas que nos permitan aplicar de manera correcta la ley. Principio de corresponsabilidad, la corresponsabilidad que existe en la educación tanto de los padres de familia con los colegios. Otra disposición en Honduras que llama mucho la atención: el alcoholismo, el tabaquismo o la drogadicción de un niño no servirán de base para negarle el acceso a un centro educativo. Es una disposición muy peligrosa porque no establece parámetros, no establece condiciones, establece la obligación taxativa y universal de aceptar a personas en esas condiciones, que no quiere decir que el Estado deba dejarlos desatendidos, pero nuevamente, si tuviéramos principios, si tuviéramos normativas en materia de derecho educativo que orientaran a los funcionarios y a las autoridades de los colegios a aplicar esto, sería una historia distinta. En Panamá, el costo de contratos y cuotas, esto es un tema que también se ha discutido bastante en Centroamérica. En Panamá dice, para proponer cambios tanto en el costo de la matrícula como en los costos y obtención de uniformes y útiles, se debe hacer un procedimiento en el que se convoca a los padres de familia para determinar en conjunto el aumento que se deba dar a este tipo de aumentos en uniformes y colegiaturas. Entonces tenemos ciertas legislaciones que establecen mecanismos en conjunto, tenemos otras legislaciones como en Guatemala que establece que el incremento de la cuota únicamente se puede dar hasta un 15%. Y eso está muy relacionado con las ponencias anteriores que hablaban acerca de la libertad de la enseñanza y la libertad y el desarrollo de la economía, porque no todos los centros educativos van a poder actuar en este margen y aún así brindar una educación de calidad, pues tienen que pagar salarios e invertir en otras cosas. En cuanto a desarrollo curricular, en El Salvador se establece la salud sexual y reproductiva. Este es otro tema que también es un tema que Centroamérica debe tratar. Latinoamérica en general es un tema bastante tabú, que algunas legislaciones la contemplan, algunas otras no, y que ha causado muchas demandas y mucha estigma por la forma en la que los docentes la están transmitiendo, puesto que no están capacitados. Nuevamente, están aplicando legislación sin tener una política o una capacitación breve. En materia de convivencia, disposiciones como esta, todos los centros educativos están obligados a denunciar cualquier forma de amenaza o violación física, psicológica y sexual. Y aquí es otro gran ejemplo que nosotros pudimos observar de una niña que había sido violada por una persona cercana a su familia que vivía con ella. Y el centro educativo, en cumplimiento de esta disposición, fue a denunciar al Ministerio Público que estaba siendo violada. Lo que pasó fue que las autoridades, esa autoridad en especial, se tarda unos 3-4 meses en actuar, y mientras la niña estaba viviendo ahí con la persona que la había violado sin ninguna protección, porque las autoridades y los colegios cumplen literal con la ley sin tener conocimiento. Salud mental, este es un tema bastante innovador que está en la ley de convivencia de la niñez de El Salvador, que tampoco se aborda. Son temas que están presentes y que no podemos ignorar, y que la legislación la contempla en la manera en la que puede, pero es momento de que nosotros tomemos la responsabilidad de empezar a abordar estos temas y lograr que estos temas lleguen a la legislación. Con lo que les comentaba, El Salvador tiene una política nacional de convivencia escolar bien establecida, situación que no ocurre en los demás países de Centroamérica. Tiene la ley para la prevención y el establecimiento de medidas frente al acoso al bullying. Esto Costa Rica sí lo define, es una problemática que está inmersa en la realidad de la sociedad, y por ejemplo Costa Rica es pionera en tener una ley en el tema. Los demás países no tenemos una ley específica del tema, tenemos disposiciones aisladas que se deben interpretar a la luz del derecho educativo. Este es el contexto de nuestra legislación centroamericana. Hemos realizado estándares y reformas en aumento presupuestario mínimo, aumento o mayor cobertura de escolaridad obligatoria, subsidio estatal, aumento de niños matriculados, mínimo de días de clase anual, requisitos y calidades formales a docentes. Si ustedes observan este listado, únicamente estamos hablando de números, no estamos hablando de calidad. Y es suficiente.
lo que queremos es la cantidad o es la calidad. Tenemos indicadores y estadísticas, por ejemplo, en Guatemala en el año 2000, el porcentaje que está en color azul es el porcentaje de alumnos total promovidos en el año 2000, que es 80-70% para preprimaria y primaria y 40 y 50 para básico y diversificado. 8 años después, ese es el porcentaje. El porcentaje aumentó casi hasta llegar en 100 en preprimaria y primaria y en básico y diversificado de igual manera. Esto es lo que los gobiernos de Centroamérica están vendiendo, el aumento de estadísticas. A esto se refieren cuando dicen estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio, a números. Pero si nosotros volteamos a ver a la calidad de la educación, están ingresando más alumnos a las aulas, pero con menor calidad educativa. Indicadores en Panamá, proceso académico 2016-2018, es la misma historia. Hay más alumnos graduados conforme van pasando los años, que van aumentando, pero no hay ni siquiera, si ustedes se meten a averiguar en las páginas de los gobiernos, no hay estadísticas acerca de la calidad, porque no saben cómo medirla. ¿Y a qué problemas se enfrentan las instituciones educativas actualmente? La necesidad de incluir métodos innovadores. Ya no basta únicamente con el método científico, hay surgimiento de varias doctrinas, varias corrientes, el método intuitivo, cosas que están revolucionando nuestra era. Ahora ya no es solo analfabetismo, sino es analfabetismo digital, es decir, que ahora logramos que se reduciera la tasa de analfabetismo, pero la tasa de analfabetismo digital aumentó. Disrupción, educación fuera de lo tradicional, educación en línea, otras formas de colegios y universidades, a las que no le estamos dando la atención que deberíamos. Ya se volvió heterogénea y la exigencia de calidad y competitividad sobre la exigencia de cantidad de personas. Otros problemas muy frecuentes en los colegios es los impagos, las generaciones, no tenemos la inteligencia emocional para lidiar con las nuevas generaciones, ni siquiera las conocemos, mucho menos para lidiar con ellas y para enseñarles, que es un aspecto fundamental de la persona para poder transmitirle las cosas que nosotros queremos enseñar. Abusos sexuales, bullying, drogas, hiperpaternidad y hipopaternidad, que es la protección exacerbada por parte de los padres de familia o la nula protección por parte de los padres de familia, lo cual incide en la educación. Y entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar los temas críticos, poner sobre la mesa estos temas y aceptar que estos temas están influyendo en la educación y en la calidad de educación que no estamos logrando dar. Y luego la sensibilización sobre los temas que afectan la problemática escolar, porque hay personas que conocen los problemas, pero no están sensibilizados, no creen que sean problemas que ocurren en la realidad. La solución entonces es crear políticas y regulación que incluya inclusión de nuevos métodos de educación. Tenemos que reformar la educación que se están dando a los niños y adolescentes, ciencias y disciplinas auxiliares para poder darles una educación integral, innovación educativa, flexibilidad del currículum nacional base. No podemos tener un currículum que tiene años de historia y que no incorpora habilidades que son esenciales para que cualquier persona sobreviva en esta era. Competencias para la vida e inteligencia emocional, todo esto a la luz del derecho educativo. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante no solo para la educación media y la educación diversificada. Esto es importante para ustedes que reciben a los niños que están bajo estas regulaciones. Es decir, que cuando un alumno sale y llega a la universidad no tiene ni siquiera las competencias indispensables para poder sobrevivir en la vida adulta y formarse. Entonces, la importancia del derecho educativo es que desde que los niños ingresan al colegio, ellos deben de tener otro sistema y otras regulaciones que les preparen para cuando lleguen a la universidad y pues primeramente si en las regulaciones universitarias logran mejorarse, ellos ya estén con ese sistema y ya estén capacitados. Necesitamos una educación que responda a las necesidades y a las tendencias actuales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un impacto integral, docentes inspirados, alumnos felices y padres involucrados. Si nosotros tenemos alumnos competentes, vamos a tener universitarios preparados. Si tenemos universitarios preparados, vamos a tener países desarrollados. Y si tenemos países desarrollados, vamos a lograr una Latinoamérica competitiva. Entonces, está en nuestras manos lograr impulsar el derecho educativo en todo nivel y en toda la región latinoamericana
si se pudiera crear el Instituto Latinoamericano de Derecho Educativo para que aunemos esfuerzos y logremos la transformación de la educación, porque es algo que nos afecta a todos y que va a afectar en futuras generaciones. Muchas gracias.